Muy buenos días, chicos. Entonces, vamos a completar el tema del aparato respiratorio con el tema de los pulmones. Sí, en el video anterior nosotros hemos hablado sobre las vías respiratorias, ¿no? Habíamos separado las vías respiratorias, era la vía respiratoria y los pulmones, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión de los pulmones no cumple la función de conducir el aire inspirado, ¿no? En los pulmones ocurre otro proceso que ahora lo vamos a analizar profundamente. Pero para eso vayamos a conocer estos órganos, ¿sí? Que son voluminosos y que están localizados a nivel del tórax, ¿sí? Es un órgano par, su estructura anatómica es de origen embrionario, tiene un origen del endodermo, así como hay otros órganos como por ejemplo que derivan del mesodermo, del ectodermo, los pulmones derivan del endodermo, ¿sí? Que es una capa embrionaria. ¿Sí? Se ubican en la caja torácica, ¿no? Delimitando a ambos lados el mediastino. Yo te había dicho que el mediastino es una cavidad que está en el tórax, y de ahí es donde también vamos a encontrar a los pulmones, ¿no? Principales vasos, ¿no? Como la aorta, la arteria pulmonar también salen, porque ahí está el corazón también, ¿sí? Entonces, se puede decir que los pulmones delimitan justamente esta cavidad llamada mediastino. Estos órganos son de color rosa al nacer, pero ya en la etapa adulta cambian de una coloración a un color rosa grisáceo. ¿Ya? Esa es la coloración normal de este par de órganos. Eh, Como les había dicho, ¿no? Como son órganos en el tórax, vamos a encontrar órganos tan importantes, ¿sí? Obviamente están protegidos, pues, ¿no? Como ocurre en la mayoría de los órganos, ¿no? Por ejemplo, el cerebro está protegido por el cráneo, ¿no? Entonces, eh, igual la médula espinal está protegida por la columna vertebral, y estos órganos también, incluyendo el corazón, ¿no? Y los pulmones, estos también están protegidos no solamente por huesos, sino también por membranas, y ahorita vamos a hablar de unas membranas que protegen, ¿sí? Eh, Están protegidos por las costillas, a ambos lados, ¿no? Y tiene forma cónica, son huecos y están cubiertos por una doble membrana lubricada, serosa, llamada pleura, ¿no? Por ejemplo, si hablábamos justamente ahorita del cerebro, ellos no solamente están protegidos por el cráneo, sino también por una membrana llamada meninges, que separa y de esa manera evita de que este órgano del cerebro tenga contacto directo con el hueso, el cráneo. Igualmente ocurre, por ejemplo, para el corazón. Nosotros hablamos que el corazón se separa de otros órganos de ese mediastino, ¿no? Justamente por una membrana que es el pericardio. Igualmente los pulmones tienen una membrana, no solamente están cubiertos por hueso que lo protegen, sino también hay una membrana que lo envuelve y lo separa, y esto evita de que haga contacto justamente con los huesos, ¿no? En este caso son las costillas. Esta membrana en caso de los pulmones se llama pleura, ¿sí? ¿No? Entonces, alrededor, mira, como pueden ver, acá acá se ve de una manera clara los pulmones, mira, y acá en el medio de los pulmones está el corazón, ¿no? Y hay una membrana que envuelve los pulmones, y esto en este caso se llama la pleura, no olvidar, ¿no? Acá está, mira, acá este gráfico grafica claramente esto de acá, ¿no? ¿Ves la imagen? Hay una pleura visceral y hay una pleura parietal, ¿no? Te das cuenta que la parietal es más externa y la visceral es más interna, es la que está en contacto directo con el pulmón. Ahora, esto, o sea, hablamos de una doble membrana. Acá bien claro dice, es una membrana de tejido conectivo elástica que evita que los pulmones rocen directamente con la pared interna de la caja torácica. ¿Ok? O sea, lo separa, lo protege, lo aísla, ¿no? Posee dos capas, o sea, una doble membrana. La pleura parietal o externa, ¿no? La más externa, que recubre y se adhiere al diafragma y a la parte interior de la caja torácica. Y la pleura visceral es la que recubre el exterior de los pulmones, o sea, es la que envuelve los pulmones en sí, ¿ya? Introduciéndose en sus lóbulos a través de las fisuras. Ahorita vamos a analizar las fisuras, ¿sí? Entre ambas capas, o sea, entre esta doble membrana, ¿sí? Dice que hay una cantidad de un líquido lubricante. Hay un líquido lubricante, ¿sí? Denominado el líquido pleural,
Aproximadamente esa cantidad de líquido es unos 15 centímetros cúbicos o 15 mililitros, que es lo mismo. ¿Ya? Y eso cumple una función de lubricante, pues muchachos. ¿Sí? Usted de repente habrá escuchado, hay algunas personas que han fallecido y se le derramó la pleura, ¿no? Entonces ya más o menos sabes lo que ha pasado. Se ha derramado un líquido. Lo que pasa es que acá, entre estas membranas, como dice acá, hay un líquido llamado el líquido pleural que cumple una función de lubricante. Y eso puede estar también dañado. Y eso ahorita lo vamos a ver también. ¿Ya? Entonces, te das cuenta que los órganos tan importantes tienen su membrana que lo cubre y tiene un líquido. Por ejemplo, cuando hablamos de las meninges, por las meninges también pasa un líquido llamado el líquido cefalorraquídeo y que cumple una función de lubricación también y también una función de protección. En este caso también cumple lo mismo acá, el líquido pleural. ¿Sí? Entonces, no olvidar esto. ¿Sí? El peso de los pulmones depende del sexo y de las emisoras que ocupen. Dice, el pulmón derecho pesa más en promedio, ¿no? O sea, aproximadamente unos 100 gramos más que en comparación con el izquierdo, ¿no? Entonces, anatómicamente vamos a ver de que el pulmón derecho es un poco más grande, ¿sí? Estas cifras son un poco inferiores en el caso de la mujer debido al menor tamaño de la caja torácica y algo superior al. Claro, por anatomía, observando, ¿no?, la anatomía tanto del hombre y la mujer, el tórax de la mujer es menor. Por lo tanto, estas cantidades, este peso varía, pues, va a ser menor, ¿no? Va a ser menor en el caso de la mujer. Si analizamos los pulmones, como dice acá, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, mira, superior, medio e inferior. En cambio, el izquierdo tiene solamente 2 lóbulos. ¿Sí? Son características que debes reconocer. ¿Ya? Pero ahora, dice, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, superior y separados por una cisura. Esto se debe a que el corazón tiene una inclinación oblicua hacia la izquierda y de atrás hacia adelante, clavándose la punta o el lápice en el pulmón izquierdo, reduciendo su volumen y quitando espacio a dicho pulmón. A ver, bien. O sea, este de acá, mira, si te das cuenta, la forma que tiene el izquierdo es distinta al derecho. Y esto se debe porque el corazón tiene una ligera inclinación hacia el lado izquierdo. Y esto, por anatomía, pues, entonces por eso hay una diferencia entre los pulmones. Esa es la explicación. ¿Sí? O sea, la cantidad de lóbulos que se puede observar de una manera, de una vista frontal, se debe justamente a esto, a la inclinación que presenta el corazón, y esto hace de que no anatómicamente esté esta disposición del órgano de esta forma. ¿Sí? Pues, ¿ves acá? Es como que acá está inclinado el corazón, ¿no? Y le da la forma y las diferencias anatómicas del derecho con el izquierdo. ¿Ya? Esto es lo que nos interesa, la función de los pulmones, ¿no? El trabajo de los pulmones en sí es lo que yo les había mencionado, el intercambio gaseoso, ¿no? Ahora, dice que los pulmones tienen una función respiratoria y otra no respiratoria. La respiratoria es la que nos interesa, el intercambio gaseoso. O sea que yo del aire voy a jalar el oxígeno, se lo voy a dejar en la sangre, y la sangre que me deja como desecho, un gas desecho, el CO2. Como puede ver acá en el gráfico. Miren, ¿sí? La hemoglobina, el HB, conduce el oxígeno. Pero esta hemoglobina necesita, ¿cómo se abastece? Ahora, en la sangre, el oxígeno no viaja solo, se une a la hemoglobina. Y la hemoglobina, tú sabes que está presente en los glóbulos rojos. Entonces, esta hemoglobina va a los pulmones con la sangre con la finalidad justamente de captar este oxígeno que está acá en los alvéolos pulmonares. Esto de acá que representa este círculo, esta pelotita, estas bolsas que se llaman alvéolos pulmonares. Entonces va a ocurrir el intercambio gaseoso. Profesor, ¿cómo se da el intercambio? Ya te he dicho de que las paredes de los vasos sanguíneos, los alvéolos, son permeables, tienen poros. Entonces, por difusión, el gas, el oxígeno pasa a la sangre y se une a la hemoglobina y va a ser transportado. Pero ojo, recuerda que y por la sangre también se elimina un desecho llamado el CO2. Este CO2 va hacia el alvéolo y luego, en el proceso de la expiración, este
gas CO2 va regresando por las vías respiratorias para luego ser eliminado. ¿Sí? Entonces, esto es lo que interesa. Si esto de acá falla, se compromete el aporte de oxígeno. Y si yo no aporto oxígeno a la sangre, ¿cómo se le llega el oxígeno a las células del cuerpo? No habría forma. Si tú no le das células a todas, perdón, no le das oxígeno a todas las células del cuerpo, estas van a empezar a morir, ¿no? Entonces, dependiendo de qué órgano también, a cuál no le abasteces. Imagina que no le des oxígeno a tu corazón, a la célula de tu corazón. No le des oxígeno a las células, a las neuronas de tu cerebro. Dime si o no que esta persona está en peligro de su vida, definitivamente. ¿Ya? Ahora, este proceso de acá puede estar afectado también por muchas patologías, como por ejemplo lo que estamos viviendo con el COVID-19. Tú sabes que el COVID en su mayor grado de avance afecta a las vías respiratorias, llega con una inflamación de los pulmones llamada neumonía, ¿no? Ahora, el problema acá de la neumonía es que los pulmones no absorben, no se inflan, o sea, no puedes respirar con facilidad. Por lo tanto, el volumen de aire que entra normalmente a tus pulmones se ve reducido. Por lo tanto, el oxígeno que va a captar esta persona va a ser mínima. Incluso tanto llega a inflamarse de que el corazón deja de expandirse, de inhalar, de no justamente de lograr acumular la mayor cantidad de oxígeno. Por lo tanto, tanto así es que los pulmones pierden su capacidad, ¿no? De- de expandirse, ¿no? Pierden esa capacidad elástica de que al final necesiten la ayuda de un respirador artificial, de que los pulmones no están haciendo su trabajo. Y esto de acá está siendo afectado definitivamente, porque llega la sangre acá, ¿qué oxígeno va a jalar si los pulmones no están trabajando? ¿No? Esto es la gravedad. Entonces, si yo afecto esto de acá, estoy poniendo en peligro la vida de la persona. ¿Sí? Y es lo que yo quiero compartirles ahora con una presentación con el tema de este proceso llamado hematosis. ¿Ya? Ya. Continuando con esta parte del intercambio de gases, la terminología médica correcta para este intercambio de gases es la hematosis. ¿Ya? Muchos suelen confundir la hematosis con la homeostasis. La homeostasis es otra palabra que tiene otra definición, que está relacionado con el equilibrio interno del cuerpo. En cambio, la hematosis es el término médico para lo que es el intercambio de gases que ocurre en los alvéolos pulmonares. ¿Sí? Como dice bien claro acá, la hematosis es el proceso de intercambio gaseoso entre el aire alveolar rica en oxígeno y la sangre rica en dióxido de carbono. ¿Ok? Al alveolo le llega el aire ya rico en oxígeno, y mientras que la sangre va llegando con el CO2, que es un desecho. Entonces, al momento ¿no? de entrar en contacto, ocurre lo que te he dicho, la, por, por el transporte, por difusión a nivel de los poros, es que el oxígeno pasa a la sangre y el CO2 es como que dame que te doy, ¿no? Yo te doy esto, pero tú dame el CO2 para eliminarlo. ¿Sí? Hay un intercambio. Es la fijación del oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono durante la respiración. Esto es el proceso de la hematosis, en otras palabras. ¿Cómo ocurre? Cuando inspiramos el aire rico en oxígeno ingresa a nuestros pulmones a través de nuestras vías respiratorias. Tú sabes desde las fosas nasales hasta llegar a los pulmones, el aire ha pasado por una serie de procesos. Se ha filtrado, se ha humedecido, ¿ok? Se ha calentado. O sea, la cosa que ha pasado varias barreras, ¿no? Y empezando, por ejemplo, nosotros mencionamos en fosas nasales, por ejemplo, la presencia de cilios, ¿no? Que cumplen una función de filtro, ¿no? Porque el aire que nosotros inspiramos no es aire puro. Hay partículas, polvo, gérmenes, virus, bacterias. O sea, en el trayecto, y luego vamos a encontrar otros gases también, ¿no? Y en el trayecto esos tienen que ser purificados, ¿sí? Con la finalidad de que al final, a nivel de los pulmones, llegue el oxígeno, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Ahora, hay algo que también no debo dejar de mencionar. Ok, nosotros respiramos el aire, pero imagínense que no hubiera aire, ¿no? Ahora aquí, ¿cuál es la principal fuente
para que haya oxígeno. Tú sabes que el aire en sí es una mezcla de gases y otras cosas también. Hay componentes, ¿no? Gérmenes, ya les he dicho. Pero lo que nos interesa a nosotros es el oxígeno. Ahora, si no hubiera oxígeno en toda esa mezcla que es el aire, ¿te imaginas? La respiración pasaría a ser una función que no cumpliría su objetivo, porque no habría oxígeno en esa mezcla de gases. Entonces, hay que darle importancia a esto de que nosotros podemos respirar y poder extraer del aire el oxígeno gracias a la presencia de este gas que lo eliminan principalmente las plantas. Las plantas, en su proceso de la fotosíntesis, ¿no? Eliminan justamente al exterior, así como nosotros botamos el CO2, ellos eliminan al exterior el oxígeno. Y es justamente lo que nosotros nos sirve. Por eso es necesario esta convivencia de nosotros estar conviviendo siempre con vegetación, con árboles, porque ellos son nuestros pulmones, se podría decir. Ellos son los que nos van a aportar el oxígeno. Es por eso. Es el principal aporte, porque también hay cianobacterias, también hay algas que participan, pero la mayor cantidad lo dan las plantas. ¿Ya? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿No? Y acá está, a ver, miren. Esto es una vista, obviamente, microscópica, ¿no? Porque sabemos que los alvéolos son microscópicos, no son visibles a los humanos. Ahora, esto ocurre a nivel de los capilares. O sea, los capilares son los vasos sanguíneos microscópicos que, por ejemplo, a nivel del sistema digestivo permiten la absorción de los nutrientes. Y en caso de los pulmones, ¿no? O sea, no es que llegue, o sea, hemos dicho de que el intercambio de gases se da entre el alveolo y los vasos sanguíneos, ¿no? Y la sangre. Pero la sangre, ¿cómo llega ahí? No llega a una arteria, una vena, que son vasos sanguíneos grandes, no. Ahí llegan ramificaciones pequeñas de las arterias y de las venas, ¿sí? Y esos son los capilares. Entonces, a nivel de los capilares es donde ocurre con los alvéolos el intercambio de gases, ¿ya? Esto de acá es una vista amplia, no es una vista que se ve ¿no? a los humanos, así se ve, no. Esto es una ampliación, ¿ya? Entonces, te das cuenta que estos de acá son los alvéolos, están rodeados de vasos sanguíneos pequeños llamados capilares. Y ahí es donde ocurre el intercambio de gases. Luego el aire entre los pulmones circula por los bronquios, finalmente por los bronquiolos. Estos están formados por pequeñas bolsitas envueltas por una membrana llamada alvéolo que que va a pasar el dióxido de carbono para ser eliminado, el intercambio de gases. ¿Ya? Acá está. Miren, ¿ves? Estos son los alvéolos y están rodeados por vasos sanguíneos microscópicos, en este caso son los capilares, ¿sí? Que van a permitir justamente esto de acá. ¿Qué pasa con el aire que ingresa a los alvéolos? Nosotros sabemos que la sangre es rica en dióxido de carbono, el cual pasa por los alvéolos, y por lo tanto debe ocurrir la eliminación de dicho elemento. Claro, nosotros no podemos acumular en el cuerpo un gas que es tóxico, como el CO2, ¿sí? Tiene que ser eliminado. Entonces, eso tiene que definitivamente salir de la sangre. ¿Y cómo sale? A nivel de este proceso. Una vez ya en el alvéolo, el aire tiene que salir, pues, ¿no? Seguir las vías respiratorias, ¿no? Bronquiolos, bronquios, tráquea y luego eliminarlo con la expiración. El aire que ingresó a los alvéolos es rica en oxígeno definitivamente, el cual atraviesa la membrana alveolar y pasa a la sangre de los capilares sanguíneos. Finalmente dice, lleva el oxígeno, o sea, una vez que ya la sangre ya está cargada con oxígeno, eh, tiene que ser llevada ¿a dónde? A todas las células del cuerpo, chicos, a todas las células. Pero ojo, recuerda, y acá está la relación que hay entre el aparato, entre el aparato respiratorio y el aparato cardiovascular. Ok, yo ya cargué la sangre de oxígeno, ya, pero ¿cómo la llevo? Ya, ok, yo sé que tiene que ir a todas las partes del cuerpo, a todas las células del cuerpo, pero ¿cómo le llega? Esta sangre, recuerda, esta sangre rica en oxígeno regresa al corazón a través de las venas pulmonares. ¿Dónde están las venas pulmonares? En la aurícula izquierda. Luego esta sangre pasa al ventrículo izquierdo, sangre rica en oxígeno, y luego cuando el corazón se contrae, esta sangre rica en oxígeno sale disparada por la aorta, y la aorta es la que se encarga de llevar esta sangre a todas las partes del cuerpo. ¿Sí?
por ahí sale sangre rica en oxígeno y se dirige a todas las células del cuerpo. Entonces, ahí te das cuenta del trabajo en conjunto del aparato respiratorio con el aparato cardiovascular. Y a eso también tienes que añadirle, porque la sangre no solamente le lleva oxígeno, le lleva nutrientes. ¿Y cómo se abastece de nutrientes? Por el sistema digestivo. ¿Sí? Entonces, te das cuenta, nosotros podemos estar estudiando los aparatos de manera aislada, pero no trabajan solos. Todos trabajan en conjunto para poder poner en funcionamiento, ¿no?, nuestro cuerpo en general. Ok, chicos. Eh, bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en una siguiente oportunidad.